Hola, espero que estén bien. Bueno, como le había prometido hace alguna clase, de hecho creo que fue el día martes que le dije que le iba a mandar un video que tiene que ver con ejercicios resueltos de trigonometría. Más que nada para complementar un poquito la materia por si les puede llegar a servir. Este es un video opcional, tampoco es necesario que lo puedan ver, pero si quieren estudiar un poquito más de trigonometría, puede que les sirva. Entonces, en principio, en esta, bueno, de hecho les dejo al tiro los tiempos con cada uno de los ejercicios. De hecho, tengo pensado hacer varios, quizás como unos 3 o 4 ejercicios. Y en eso, como salen en los temas, o sea, salen como salen en cada uno de los tiempos con los ejercicios, tengo pensado ver cosas relacionadas con identidades trigonométricas y también algunas aplicaciones de toda esta materia, especialmente aplicando cosas que tienen que ver con el teorema del coseno o con el teorema del seno, que muchas veces se aplican en problemas relacionados con física, cosas de ese estilo. De hecho, algunos de los ejercicios de hecho, uno de los ejercicios que tengo pensado hacer tiene que ver justamente un poco con una formulita física súper sencilla que tiene que ver con la velocidad. Entonces, en principio eso tengo pensado ver ahora. Y bueno, no le demos más vuelta al asunto. Ah, bueno, a todo esto se me olvida también la parte del tiempito que le coloqué. Saber la línea del tiempo aquí en YouTube, saber cada intervalito de tiempo por si quieren ir a un ejercicio en particular de una cierta materia. Entonces, eso. Creo que no se me olvida nada por decir y... Bueno, empecemos con la materia. Bueno, entonces desarrollemos este primer ejercicio. Entonces nos dice demostrar la siguiente igualdad trigonométrica. Entonces te dice que hay una igualdad. ¿Qué nos están diciendo? Están diciendo que este lado izquierdo va a ser igual a este lado derecho. Entonces generalmente cuando uno quiere demostrar igualdades en matemática, uno podría, por ejemplo, muchas veces partir el lado que nosotros queramos. Por ejemplo, yo podría partir por el lado izquierdo, aplicar varios trucos matemáticos en base a varias identidades trigonométricas para poder llegar a este lado derecho. O al revés, podría partir con el lado derecho y a través de varios trucos llegar al lado izquierdo. Entonces tenemos esas dos opciones. Entonces en este caso yo decido partir con este de acá, con el lado izquierdo. Entonces trabajemos con ese sector y intentemos desarrollar un poquito para poder llegar al lado derecho. Entonces, ¿qué nos dice el lado izquierdo? Nos dice que vamos a tener el secante de beta más el tangente de beta y todo esto va a estar al cuadrado. Entonces en este caso vamos a tener que esto va a ser igual a... Y aquí nos tenemos que acordar de cuál es la forma que tiene la secante. Entonces en este caso la secante, esta parte de acá, sabemos que es 1 dividido en el coseno de beta. Entonces en este caso nos quedaría 1 dividido en coseno de beta. Y hay que acordarse también que lo que es la tangente. La tangente la habíamos definido en su momento en la clase como seno de beta dividido en coseno de beta. Entonces aquí reemplazamos seno de beta dividido en coseno de beta. Y todo esto acá al cuadrado. Entonces, bueno, antes de seguir desarrollando, algo importante es que esta identidad acá va a tener sentido siempre y cuando nos encontremos en el dominio, en este caso, de la secante y la tangente. Entonces, ¿cuál es el dominio de la secante y la función tangente? Es todos los ángulos beta reales tal que justamente este coseno de beta no se haga nunca cero. Entonces, eso una cosa importante que hay que colocar, que estamos diciendo que el coseno de beta tiene que ser distinto de cero, por si acaso, por si no esta cosa no va a tener mucho sentido. ¿Y cuándo ocurre esto? Entonces, esto va a ser lo mismo que estudiar cuando el coseno de beta se hace cero. Y ahí después decimos, bueno, van a ser todos los betas tales que, y sacamos toda la parte donde el coseno se haga cero. Entonces en este caso hay que recordar cuando el coseno de beta se hace cero. Esto se hace cero siempre que el beta sea igual a un ángulo de 90 grados o pi medio. O si, por ejemplo, yo hace 90 grados le sumo 180 grados, también el coseno se vuelve a hacer cero. Entonces, en otra palabra, por ejemplo, si le sumo pi, que pi serían 180 grados, también se debería hacer cero el coseno. O si le vuelvo a sumar de nuevo pi, es decir, haciendo 360 grados, nuevamente obtendría el ángulo de 90 grados. Entonces, nuevamente ahí también el coseno sería cero. Entonces, en realidad, para cualquier múltiplo, o sea, de pi, por ejemplo, yo aquí podría seguir sumando pi, todos los pi que yo quiera. Entonces, en este caso, vamos a poner aquí que el beta jamás puede ser pi medio y tampoco puede ser ningún múltiplo de pi. O sea, los 90 grados más un múltiplo de pi. Vamos a poner que Sn va a ser cualquier entero. Entonces fíjense, por ejemplo, si yo aquí coloco
De hecho, vamos a poner aquí con una rayita para hacer la diferencia. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo digo acá, ¿qué estoy diciendo? Primero estoy diciendo que beta va a ser pi medio igual a n pi, donde n es un entero. Entonces esto significa, por ejemplo, que si n es igual a 0, entonces obtengo justamente beta igual a pi medios, que serían 90 grados. Entonces 90 grados el coseno se hace 0 y ahí nosotros tendríamos problema. Por ejemplo, si ahora el n es igual a 1, entonces aquí vamos a tener beta igual a pi medio más pi. Pi medio serían 90 grados, pi eran 180, entonces este ángulo acá serían, bueno, si uno hace la suma serían 3 pi medio, y eso es lo mismo que 270 grados. Entonces en 270 grados, si uno ingresa el coseno en 270 grados, se hace 0 también. Entonces también vamos a tener problemas. Y así, por eso que esto lo coloqué para cualquier entero. Porque, por ejemplo, si yo pruebo, por ejemplo, con el n igual a 2, entonces aquí tendría beta igual a pi medio más 2pi. Ahora, 2pi sería sumarle 360 grados, es decir, como dar la vuelta completa a los 90 grados. Entonces, nuevamente ahí obtendría 90 grados y sabemos que el coseno de 90 grados es 0. Entonces, por eso que coloqué aquí para cualquier n entero. Porque siempre para esos n, el coseno se va a hacer 0. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que esta identidad acá, esta que nosotros vamos a estar estudiando, la vamos a hacer para todo beta que sea real menos esto que encontramos acá, menos esto de acá, porque justamente ahí vamos a tener conflicto con el coseno, porque justamente esta parte de acá se nos va a hacer 0 y ahí vamos a tener un problema, porque vamos a tener 1 dividido en 0. Entonces van a ser todos los betas reales menos los que son de la forma pi medio más npi, donde n habíamos dicho que va a ser cualquier entero. Eso es primero que todo, que todo lo que vamos a hacer ahora en esta identidad acá, justamente va a ser para todo real menos estos de acá. Entonces sería justamente en ese dominio. Entonces ahora que tenemos eso claro, ahora trabajemos esta parte de acá. Entonces nos podemos dar cuenta que los denominadores son iguales, entonces los podemos factorizar. O en otra palabra, más que factorizar, podemos sumar, por ejemplo, en este caso, sin ningún problema los numeradores. Entonces nos quedaría 1 más seno de beta dividido en coseno de beta. Nuevamente podemos hacer esto porque tenemos iguales denominadores. Entonces ahora tenemos esta identidad acá. Ahora si aplicamos el cuadrado, tanto en el numerador como en el denominador, nos quedaría 1 más seno de beta al cuadrado y dividido en coseno de beta también al cuadrado. Entonces ahora nos podemos acordar de una identidad clásica que es, pongamos aquí recordatorio, tenemos la identidad clásica que es coseno de beta al cuadrado más seno de beta al cuadrado igual a 1. Esto se cumple para cualquier ángulo beta. Entonces no vamos a tener ningún problema en especial para estos ángulos de acá. Entonces esto se cumple, como digo, para cualquier beta. Y esto de acá, si nosotros despejamos el coseno, esto va a ser equivalente a tener el coseno al cuadrado. Entonces esta identidad acá vamos a reemplazarla en el denominador. Entonces esto implica que la primera parte de acá, esto implica que el secante de beta más tangente de beta al cuadrado, habíamos dicho que era todo esto de acá, 1 más seno al cuadrado dividido en coseno al cuadrado. Entonces esto va a ser 1 más seno de beta, todo esto al cuadrado, dividido en coseno cuadrado. Y coseno cuadrado estamos diciendo que va a ser esta cosa de acá. Entonces ahora simplemente la reemplazamos. Nos quedaría aquí 1 menos seno de beta al cuadrado. Solo el seno de beta está al cuadrado. Ahora nos podemos acordar de un producto notable que es la suma por diferencia. Entonces, otro recordatorio acá. Pongamos aquí, coma. Otro recordatorio que sería la suma por diferencia. Suma por diferencia. Que nos dice, por ejemplo, que si tengo a menos beta al cuadrado, esto es lo mismo que a más b y a menos b. Entonces podríamos aplicar esta identidad acá, este producto notable, podríamos reemplazarlo acá. Entonces en este caso nos quedaría aquí
1 más seno de beta. Estamos casi listos. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que había que demostrar que justamente esta parte izquierda va a ser igual a esta parte derecha. Y esta parte derecha es casi lo que estamos obteniendo. De hecho, fíjense acá que simplemente nos quería desarrollar un poquito el denominador. De hecho, o sea, el numerador. Me confundo con los nombres. Entonces la parte de arriba sería 1 más seno de beta por 1 más seno de beta. Entonces ahora simplemente podemos simplificar, por ejemplo, esa expresión de ahí con esa de ahí. Y obtendríamos justamente 1 más seno de beta dividido en 1 menos seno de beta. Entonces para concluir, para que quede bonito el ejercicio, pongamos aquí por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Fíjense, habíamos dicho que esta parte izquierda, y aquí tenemos pura cadena de igualdad, tenemos una igualdad acá, una igualdad acá, una igualdad acá, una igualdad abajo. Entonces, como tenemos pura igualdad, podemos decir que lo primero, esto es seno más tangente, o sea, secante más tangente va a ser igual a esta parte de acá. Entonces, por lo tanto, el secante de beta más tangente de beta, todo esto al cuadrado, va a ser igual a 1 más seno de beta y 1 menos seno de beta. Pongo aquí para todo, beta real menos los puntos donde teníamos conflicto, que era pi medio y cualquier suma de 180 grados. Pongamos aquí donde n es un entero. Y estaría listo el ejercicio. Justamente obtuvimos lo que nos estaban pidiendo. Esta igualdad de acá. Esa que se encontraba ahí. Como que me cuesta un poco manipular esta aplicación, pero ya estoy aprendiendo. Por ejemplo, ahora en este ejercicio 2 nos están pidiendo, va a ser la misma idea como les dije. Va a ser tomar un sector, de hecho en este caso nuevamente voy a partir con el lado izquierdo porque quiero, simplemente porque quiero, y vamos a llegar al lado derecho. En este caso ya nos están diciendo para qué x va a ser. Entonces para cualquier x o cualquier ángulo que se va a encontrar entre el 0 y pi medio. Se va a hacer el dominio para, digamos, para esta ecuación. O para cada una de estas funciones que se encuentran acá. Entonces pongamos aquí, el lado izquierdo sería 2 logaritmo de tangente de x menos el logaritmo de secante x más 1. Entonces en este caso nos podemos acordar de una propiedad del logaritmo, que nos dice cuando tenemos esta parte de acá, cuando tenemos un factor, una constante multiplicando al logaritmo, entonces esta constante la podemos pasar hacia adentro. ¿Y cómo se pasa hacia adentro? Nos quedaría lo que se encuentra adentro del logaritmo, nos quedaría elevado a lo que se encontraba afuera. Entonces en este caso, como lo que se encontraba afuera era un 2, entonces nos quedaría el logaritmo de tangente de x, y como digo, hay que elevar ahora esta tangente de x a 2. Entonces nos quedaría así, menos el logaritmo de secante de x más 1. Entonces ponemos aquí que lo que hicimos acá fue justamente aplicar la propiedad de que, por ejemplo, si tengo a por el logaritmo de b, esto es lo mismo que el logaritmo de b elevado a. Esa propiedad acabo de aplicar desde acá hasta la parte de acá. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Ahora podríamos aplicar otra propiedad del logaritmo, que nos dice que si tenemos la recta de dos logaritmos, entonces esto se convierte en una división de las cosas que se encuentran adentro. Entonces en este caso nos va a quedar el logaritmo de hecho ponemos por aquí el recordatorio. Por ejemplo, si tengo el logaritmo de a menos el logaritmo, bueno, ese menos es medio raro, y menos es el logaritmo de b. Esto va a ser lo mismo que el logaritmo de a dividido en b. Entonces podemos aplicar esa propiedad en esta parte de acá, porque justamente tenemos una recta de dos logaritmos. Entonces en este caso nos quedaría tangente de x al cuadrado dividido en secante de x más 1. Y ya estamos, bueno, todavía no estamos casi listos, pero ya nos queda poquito para llegar a esta parte de acá, que es lo que nos están pidiendo demostrar. Fíjense, de hecho ahora ya solo tenemos un logaritmo, que era justamente lo que sale en el lado derecho. Solamente tenemos un logaritmo. Entonces ahora solo tenemos que manipular un poquito estas expresiones trigonométricas para poder llegar a esta parte de acá, de 1 menos coseno dividido en coseno. Entonces, en este caso, ¿de qué no podemos acordar?
nos podemos acordar de otra identidad trigonométrica. De hecho, voy a poner aquí otro recordatorio. Que es si tenemos, por ejemplo, 1 más tangente de x al cuadrado. Esto va a ser igual a secante de x al cuadrado. Esto es otra identidad trigonométrica que se va a cumplir. De hecho, pongamos aquí, esto se va a cumplir para todo x real menos para los ángulos donde en este caso el coseno no se haga cero. Por ejemplo, porque recordemos que esta parte acá es tangente, es seno de x dividido en coseno de x. Entonces buscamos que esto se cumpla para cualquier ángulo, tal que justamente esta parte del denominador no se haga cero. Y de hecho, esto ya lo hicimos en el ejercicio pasado. Y habíamos visto que esto se cumple siempre y cuando el x no sea ni pi medio, ni yo le pueda sumar 180 o cualquier múltiplo de 180 grados. Entonces ponemos aquí n perteneciente a lo entero. Entonces esto va a ser para todo x real menos para estos de acá. Entonces podemos aplicar esta identidad trigonométrica, la vamos a aplicar acá. ¿Cómo la vamos a aplicar? Bueno, simplemente despejando la tangente. Entonces aquí nos quedaría logaritmo de... Entonces como digo, para despejar la tangente simplemente tiro el 1 hacia el otro lado, restando. Entonces me quedaría aquí secante de x al cuadrado menos 1. Y todo esto dividido en secante de x, aquí me quedo fea ese secante de x más 1. Y ahora ya estamos casi listos. De hecho, vamos a tirar esto un poquito hacia arriba, ahí sí. Ahora ya estamos casi listos, porque nuevamente hay que aplicar la propiedad de suma por diferencia que aplicamos en el ejercicio pasado. Entonces en este caso nos quedaría aquí logaritmo de, y la parte del numerador aplicamos el suma por diferencia, entonces nos quedaría secante de x menos 1 por secante de x más 1. Y esto dividido en secante de x más 1. Y ahora simplemente nos quería simplificar esa expresión con esa de ahí. Entonces aquí simplemente nos quería logaritmo de secante de x menos 1. Y ahora simplemente nos acordamos qué es lo que es el secante. Secante habíamos dicho en el ejercicio pasado que esto era 1 dividido en coseno de x. Entonces ahora reemplazamos. Entonces nos quería el logaritmo de 1 dividido en coseno de x menos 1. Y ahora simplemente hacemos esa recta que se encuentra dentro del logaritmo. Entonces aquí nos quedaría 1 menos coseno de x menos coseno de x dividido en coseno de x. Aquí simplemente amplifiqué porque sabemos que coseno de x dividido en coseno de x es 1. Entonces simplemente lo que hice fue amplificar por coseno de x. Y ahora que tengo los denominadores iguales, simplemente resto la parte de arriba. Entonces me quedaría 1 menos coseno de x dividido en coseno de x. Y estamos listos. Que justamente era esto lo que nos están pidiendo. Demostrar que el lado izquierdo sea igual a esta parte de logaritmo de 1 menos coseno de x dividido en coseno de x. Entonces pongamos aquí, por lo tanto, el lado izquierdo que teníamos por acá, que no me acuerdo cuánto era 2 menos logaritmo tangente de x y toda esa cosa ahí. Entonces pongamos aquí, por lo tanto, 2 logaritmo de tangente de x va a ser igual a ¿qué cosa? Bueno, esta parte que encontramos al final, que sería el logaritmo dividido en coseno de x. Y esto va a ser para todo x que se encuentre ¿dónde? En este caso habíamos dicho que esto va a tener sentido siempre y cuando... Aquí está. Esto va a tener sentido siempre y cuando el x sea un real menos pi medio o cualquier pi medio más una suma de 180 grados o de 360 o así. En este caso nos habían dicho en un principio del ejercicio de que ni siquiera hay que considerar el pi medio. Entonces ni siquiera tenemos problema porque justamente, como les dije, no podemos tener el pi medio. Pero aquí ni siquiera lo están considerando en un principio. Entonces ponemos simplemente que esto va a ser para todo. Esto va a ser para todo x entre 0 y pi medio, sin considerar el 0 y el pi medio. Y ahí estaría listo el ejercicio. Se demostró de un lado de la igualdad llegar al otro lado de la igualdad. Es decir, tenemos una igualdad para todo x entre 0 y pi medio. Y ahí estaría listo. Entonces ahora, en este tercer ejercicio, vamos a seguir la misma idea del ejercicio 1 y 2.
para que se den cuenta de que más o menos siempre la idea es la misma. Quizá la complejidad después va a ser justamente aplicar distintas identidades, que se nos ocurran distintas identidades, pero la idea siempre es la misma. En este caso, por ejemplo, nuevamente vamos a partir con el lado izquierdo para llegar al lado derecho. ¿Por qué voy a hacerlo nuevamente de esta forma? Porque fíjense siempre en el sector que quizás tiene mayores términos. Muchas veces cuando en un lado de la igualdad tiene mayores términos, quizás va a ser más fácil después de manipular para después de distintos pasos algebraicos simplificar distintas expresiones y llegar a algo mucho más pequeño. Entonces por eso que voy a partir con el lado, por así decirlo, más feo, para llegar a algo después más bonito. En cambio, si yo partiera, por ejemplo, con este sector de acá, para poder demostrar esto, tendría que ir amplificando todo el rato. Tendría que ir agregando términos para que justamente lleguemos a algo de este estilo. Entonces quizá puede ser un poco más complicado de que se nos ocurra cómo amplificar. Entonces por eso digo que voy a partir con esta parte acá, para simplificar. Entonces vamos a tener 1 más coseno de 3 teta dividido en seno de 3 teta más de 3 teta. Entonces, bueno, a todo esto, esta expresión del lado izquierdo solo va a tener sentido siempre y cuando los denominadores no sean nunca igual a 0. Entonces, en este caso nos tenemos que preocupar justamente que esto acá sea para todo real, donde el seno no se hace 0, y para todo real, para todo teta real, donde tampoco el 1 más coseno de teta se hagan igual a 0. Entonces, ponemos aquí una pequeña observación antes de continuar con la igualdad, que el seno de 3 teta tiene que ser siempre distinto de 0, y lo mismo tiene que ocurrir con el coseno de teta. Coseno de 3 teta tiene que ser también distinto de 0. Pongamos aquí que cuando el seno de 3 teta se hace igual a 0. Entonces nos tenemos que acordar que el seno de cualquier ángulo se hace 0 para cualquier múltiplo de pi. Es decir, el seno se hace 0 cuando el ángulo es 0, cuando el ángulo es igual a pi, es decir, cuando es igual a 180 grados, cuando es igual a 2pi, que serían 360 grados, y así, para cualquier múltiplo de pi. Entonces esto va a ser lo mismo que tener lo de adentro, es decir, el ángulo, cuando tengo aquí 3 teta, igual a, sería aquí n pi. Esto va a ser para todo n entero. Entonces, bueno, esto no es un 30%, esto es un teta, ahí sí. Entonces, este seno se hace 0 siempre y cuando este 3 teta sea igual a un múltiplo de pi. Y si aquí nosotros despejamos el teta, es decir, dividimos por 3, entonces nos quedaría aquí n pi dividido en 3. Entonces, si el teta es igual a pi tercio, o, de hecho, ¿qué nos dice esto? Nos dice, por ejemplo, si n es igual a 0, entonces el teta va a ser igual a 0. Entonces si yo reemplazo teta igual a 0, entonces esta parte de acá se nos va a hacer 0. Eso nos está diciendo. Como ejemplo, si pongo aquí n igual a 1, entonces me va a quedar teta igual a pi tercio. Entonces si yo reemplazo aquí pi tercio adentro, entonces justamente, o sea, si lo reemplazo aquí en el ángulo, reemplazo pi tercio, entonces todo esto acá se vuelve pi, y justamente el seno de pi es igual a 0. Entonces esto me está arrojando todos los ángulos tales que el seno se haga 0. Por ejemplo, si yo pongo aquí n igual a 2, entonces va a tener teta de 2, poner entonces, ahí sí, igual, a 2 pi tercio. Entonces si yo reemplazo 2 pi tercio acá, el resultado sería 2 pi, y justamente el seno de 2 pi es igual a 0. Entonces pues esto se va a cumplir para cualquier n entero, tanto positivo como negativo. Entonces justamente esto nos está diciendo justamente qué ángulo no necesito. Entonces esto me está diciendo, bueno, si yo hago lo mismo con esta parte de acá, voy a llegar a ángulos, voy a llegar prácticamente a los mismos ángulos de acá. Entonces, de hecho, como aquí, vamos a tener esto. Y por otro lado, por ejemplo, si hago 1 más coseno de 3 teta igual a 0, esto es lo mismo. Es como ejemplo si yo tirara el 1 hacia el otro lado. Entonces me va a quedar coseno de 3 teta igual a menos 1. Entonces la pregunta, bueno, ¿cuándo el coseno de algún ángulo es igual a menos 1? Y eso ocurre siempre que el coseno sea igual, o sea, que adentro de lo que se encuentra el coseno sea igual a pi, es decir, 180 grados. Entonces esto va a ser lo mismo que decir que 3 teta es igual a 180 grados. En este caso 180 grados en radianes sería pi.
Y esto también va a ocurrir si yo doy una vuelta completa. Si yo coloco aquí una vuelta completa, que serían 360 grados, sería lo mismo que 2pi. Entonces si yo le sumo 2pi, también va a ocurrir lo mismo. Ahora, si vuelvo a dar otra vuelta, y si pongo aquí 2pi nuevamente voy a obtener 180 grados. Entonces para cualquier ángulo de 180 grados y doy la vuelta completa, siempre el coseno va a ser igual a -1. Entonces en este caso, para decir esto, es como si tuviera aquí 2 por 2 por n pi. Es decir, tengo cualquier múltiplo de 2pi. Pongamos aquí n va a ser un entero. Y esto va a ser equivalente a tener, si yo aquí divido por 3, me va a quedar pi más 2n pi dividido en 3. Entonces justamente para todos estos ángulos también voy a tener problemas. Ahora, cosa importante, estos ángulos de acá, estos de acá que voy a obtener ya se encuentran de hecho en esta condición de acá. ¿Por qué? Porque fíjense que, por ejemplo, si aquí yo reemplazo n igual a 0, entonces me va a quedar teta igual a pi tercio, y pi tercio ya se encuentra acá. Por ejemplo, si yo reemplazo ahora n igual a 1, lo reemplazo acá, entonces el teta aquí sería pi más 2pi dividido en 3. Eso es lo mismo que 3 pi dividido en 3. Y eso es lo mismo que pi. Y ese ángulo ya lo tenemos. Porque, por ejemplo, fíjense acá que si yo reemplazo n igual a 3, entonces justamente reemplazo aquí el 3. Entonces justamente obtendría teta igual a pi. Incluso, por ejemplo, si pongo aquí n igual a 2, entonces va a quedar teta igual, y reemplazo el 2 acá. Entonces, si reemplazo el 2 ahí, esta parte de acá se me hace 4. Y después cuando lo sume con esta parte de acá se me hace 5. Entonces me quedaría 5 pi dividido en 3. 5 pi tercios. Y esto nuevamente ya se encuentra en esta parte de acá. Porque, por ejemplo, si yo reemplazo n igual a 5, porque recordemos que el n va a ser cualquier entero. Cualquier entero. Entonces nuevamente obtengo aquí teta de 5 pi tercios. Entonces simplemente nos basta con con decirle a nuestros ángulos que van a ser todos los reales menos estos de acá. Nos basta simplemente eso, porque justamente como les dije, esta parte de acá, esta condición, de alguna forma se encuentra contenida dentro de esta condición de acá. Eso es lo que nos está diciendo en otras palabras. Entonces, vamos aquí, todo esto acá implica que el teta tienen que ser todos los reales menos estos de acá. Menos estos de acá. Justamente porque cuando el teta sea igual a eso, se nos hace igual a 0 esa expresión, y se nos hace igual a 0 también esta otra expresión. Entonces ahí vamos a tener problema con el denominador. Entonces, bueno, van a ser todos los reales menos, ponemos aquí n pi tercios, donde los n van a ser cualquier entero. Entonces ahora, teniendo eso claro, recién, después de tener todo eso claro, recién ahí empecemos con esta parte de acá, a trabajarla. Entonces ahora que tenemos eso claro, trabajemos esta expresión de acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? En este caso, por ejemplo, podríamos hacer una suma acá de cosas. Entonces, para sumar, habría que justamente dejar los denominadores iguales. Entonces nos quedaría aquí seno de 3 teta por 1 más coseno de 3 teta. Y arriba nos quedaría 1 más coseno de 3 teta. Esto nos va a quedar al cuadrado, justamente porque esta parte de acá se multiplica con esta parte de acá. Y el otro lado va a ser aquí más, nos quedaría después seno al cuadrado, justamente porque vamos a tener esto multiplicado con esto de acá. Entonces nos quedaría aquí seno de 3 teta al cuadrado. Ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces, en este caso lo que podríamos hacer justamente sería trabajar esta parte de acá. Vamos a trabajar eso al cuadrado. Entonces nos quedaría aquí 1 más 2. Esto vamos a hacerlo por cuadrado binomio esta parte de acá. Sería 1 más coseno de 3 teta más coseno de 3 teta al cuadrado más el último término que era este de acá. Más seno de 3 teta al cuadrado. Y todo esto dividido en seno de 3 teta. Entonces ahora, ¿qué podríamos hacer?
Entonces, en este caso lo que podríamos hacer sería quizás trabajar esta parte de acá. Acordarnos de la identidad trigonométrica, la clásica que aplicamos de hecho en la parte uno. Entonces, ¿y por qué vamos a trabajar esa parte de ahí? Porque uno dice, bueno, ¿por qué no hacemos otra cosa? Por ejemplo, ¿por qué no multiplicamos esto con esto acá? No sé, término a término. Y la respuesta es sencilla, porque justamente queremos llegar, voy a ir un poquito más arriba, queremos llegar a que esto de acá va a ser igual a esto. ¿Y esto qué es lo que es? Esto sería 2 por cosecante, que cosecante es 1 dividido en seno de 3 teta. Entonces justamente queremos llegar a una expresión de este estilo. Entonces, como queremos llegar a una expresión de ese estilo de ahí, entonces, de alguna forma quiero dejar este seno como intacto. Lo quiero dejar ahí tranquilito, porque justamente ese seno, la idea es que justamente se convierta después en la cosecante. Entonces, como digo, vamos a trabajar esta parte de acá. Entonces aquí nuevamente nos acordamos que esto es igual a, por ejemplo, si tengo coseno de a al cuadrado más seno de a al cuadrado, esto es igual a 1. Entonces toda esta expresión de acá va a ser igual a 1. Y uno puede decir, pero ¿por qué si acá hay un 3 teta y acá hay un 3 teta? Y exactamente, esto se cumple para cualquier numerito que se encuentre adentro del seno y del coseno. En este caso, por ejemplo, es que, no sé, yo podría decir, por ejemplo, que el a va a ser igual a 3 teta. Entonces me va a quedar aquí un 3 teta y aquí me va a quedar un 3 teta. Entonces esta parte de acá me quedaría como 1 más 2 coseno de 3 teta más 1. Dividido en seno de 3 teta y 1 más coseno de 3 teta. Y ya estamos casi listos. Porque ahora simplemente nos faltaría sumar estos 1 que se encuentran acá. Entonces nos quedaría aquí 2 más 2 coseno de 3 teta dividido en... Ahora, ya estamos casi listos porque aquí simplemente nos falta factorizar por 2. Entonces nos quedaría aquí 2 teta y listo. Entonces esta parte de acá se nos van a ir. Esta parte de acá con esa parte de ahí. Y ya estamos listos. Porque fíjense, ahora tengo 2 por 1 por... O sea, 1 dividido en seno de 3 teta. Y justamente esta parte de acá es la cosecante. Entonces sería 2 por cosecante de 3 teta. Y estaría listo lo que nos pedían. Entonces pongamos aquí lo mismo que hicimos en el ejercicio 1 y 2. Concluyamos acá. Entonces, por lo tanto, 1 más coseno de 3 teta, seno de 3 teta, va a ser igual a lo que obtuvimos recién. 2 por cosecante de 3 teta. Esto va a ser para todo teta, recordemos, real. Todo teta real, menos cuando el teta es igual a n pi tercios, donde el n es cualquier entero. Justamente porque habíamos dicho que aquí vamos a tener conflicto con este sector de acá y con este sector de acá. Entonces ahí estaría listo el ejercicio. Entonces ahora en este ejercicio 4 nos están pidiendo resolver, dice resuelva esta cosa acá. Ahora cambia un poco el enunciado con respecto a los ejercicios que hicimos antes, porque antes nos pedían demostrar una cierta igualdad, es decir, que se cumplía una cierta identidad. Pasamos, por ejemplo, en este caso lo que decía era tomar como ejemplo el lado izquierdo y llegar al lado derecho. Ahora ya no va a ser así el ejercicio, porque no nos están pidiendo demostrar esta igualdad. Fíjese, nos están pidiendo resolver. Y resolver significa en este caso encontrar la solución, encontrar los x en otras palabras. Este x que se encuentra acá y encontrar acá, tal que al reemplazarlo tanto en el seno como en el coseno me da menos 3. Esa es la idea. Encontrar justamente, o en otra palabra, despejar el x. Eso significa con resolver. Entonces en este caso, vamos a tomar esta expresión, 3 seno de x menos coseno de x al cuadrado igual a menos 3. Y vamos a manipular un poquito esta expresión para poder despejar justamente el x. Entonces en este caso, fíjense, por ejemplo, si yo aquí sumo más 3, esto va a ser equivalente a tener 3 seno de x menos coseno de x al cuadrado más 3 igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque el más 3 se fue con el menos 3. Entonces, esto acá también lo podemos manipular un poquito más para que sea más sencillo poder encontrar el x. Y en este caso es, acordándonos, bueno, el recordatorio que he hecho ya en los ejercicios anteriores, justamente de la clásica identidad de coseno de a al cuadrado más seno de a al cuadrado
igual a 1. Podríamos aplicar esta expresión y reemplazarla acá. Ahora la pregunta es, ¿por qué hago eso? ¿Por qué haría ese reemplazo? Y es porque en este caso el truquito que vamos a hacer para poder encontrar el x que resuelve esta ecuación de acá va a ser primero intentar dejar esto como una ecuación cuadrática. Y al dejar esto como una ecuación cuadrática, vamos a poder encontrar las raíces de esa ecuación cuadrática. Entonces la idea es dejar esto como, digamos, como ejemplo, como un alfa de i al cuadrado más un beta de i más un gamma igual a 0. Y esta ecuación nosotros sabemos resolverla. Podemos encontrar los i, porque sabemos que esto es igual a menos beta más menos beta al cuadrado, bla 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 bla, dividido en 2 alfa. Entonces podríamos aplicar esta cosa acá. ¿Y por qué? En este caso lo podría, o sea, ¿cómo? En este caso podríamos hacerlo justamente con este seno de x. Y podríamos dejar este coseno también expresado como un seno de x. Entonces si dejamos expresado esto en términos de puro seno, justamente vamos a obtener una ecuación cuadrática. Pero hagámoslo para que se quede un poquito más claro, para que usted se la haga más evidente. Entonces en este caso, como digo, vamos a hacer un reemplazo. Vamos aquí a aplicar esto y vamos a aplicarlo en esa parte de ahí. Entonces, al hacerse reemplazo, esta ecuación de acá va a ser equivalente, ponemos aquí equivalente a 3 seno de x menos, y como digo, reemplazamos el coseno al cuadrado, lo reemplazamos con esta cosa de acá. De aquí despejamos el coseno al cuadrado. Entonces nos quedaría aquí, bueno, el menos que me faltó, y quedaría aquí 1 menos seno de x al cuadrado, más 3 igual a 0. Y esta ecuación de acá va a ser equivalente a tener 3 seno de x más seno de x al cuadrado menos 1 más 3 igual a 0. Ahora podemos aplicar esta recta de acá y nos quedaría que esto va a ser equivalente a tener 3 seno de x más seno de x al cuadrado más 2 igual a 0. Entonces ahora tenemos esa expresión de ahí. Y fíjense que esto ya es como una cuadrática. Porque fíjense aquí, si yo voy a hacer aquí una cosa que se llama el cambio de variable. Que justamente vamos a decir, bueno, al seno de x le vamos a llamar y. Entonces de esta forma esto se me convierte en una cuadrática. Entonces vamos a poner aquí, haciendo un cambio de variable. En este caso vamos a decir que el y va a ser igual a seno de x. Entonces, ¿qué nos va a quedar ahora? Nos va a quedar la ecuación 3i más i al cuadrado más 2 igual a 0. Y ahora nos encargamos de resolver esta ecuación cuadrática de acá. Lo que hice simplemente fue reemplazar el i en todos lugares donde había un seno. Entonces, como digo, esto de acá ahora es súper sencillo de resolver. Entonces, ponemos aquí las raíces. Las raíces de esta ecuación cuadrática, ¿cuáles serían? Serían, pongamos aquí i más menos. Y en este caso, bueno, tenemos que identificar todos los a, b y c. Entonces ponemos aquí como un recordatorio de la ecuación cuadrática. Por ejemplo, si tenía a i al cuadrado más b i más c igual a 0. Entonces las raíces eran menos b más menos dividido en 2a. Entonces en este caso podemos identificar aquí cuáles serían los a, b y c. Entonces pongamos aquí, en este caso, el a sería 3, no, sería 1, me equivoco, porque aquí hay un 1 multiplicando al i al cuadrado. Entonces sería 1, el b sería 3, por este de acá, y el c sería 2. Sería aquí 2. Y reemplazamos estos numeritos, lo vamos a reemplazar en la ecuación acá. Entonces el b sería, bueno, menos 3, no quería, más menos, b al cuadrado que sería 9, menos 4ac. Y eso sería menos 8. Esto dividido en 2a, que sería 2. Entonces esta expresión de acá se nos vuelve 1. Y nos quedaría aquí menos 3 más menos 1 dividido en 2. Entonces aquí tenemos dos casos. Por ejemplo, si le ponemos el signo positivo, entonces nos quedaría menos 2 dividido en 2, que eso es lo mismo que menos 1. Entonces nos quedaría menos 1. Y si yo coloco aquí el signo negativo, entonces esto acá va a ser menos 4 dividido en 2, y que eso es lo mismo que menos 2. Entonces estarían las dos raíces. Entonces pongamos aquí, esto implica las raíces de i son menos 1 y
menos 2. Entonces si yo tenía esta ecuación 3i más i al cuadrado más 2 igual a 0, reemplazando las raíces, esta ecuación cuadrática va a ser equivalente a tener i más 1 e i más 2 igual a 0. Entonces en este caso, si hacemos el reemplazo de la cambio de variable que habíamos hecho, el i habíamos dicho que era seno de x más 1 y seno de x más 2 igual a 0. Eso nos está queriendo decir la ecuación. Y esta parte de acá nos está diciendo lo siguiente, nos está diciendo, bueno, si tengo aquí una multiplicación igual a 0, entonces simplemente por raíces estoy diciendo que el seno va a ser menos 1 o el seno va a ser en este caso menos 2 o el seno de x va a ser igual a menos 2. Eso nos está diciendo justamente las raíces. Nos está diciendo esto de acá o esto de acá. Ahora veamos, por ejemplo, el lado este de acá. La pregunta es, ¿puede el seno de x ser igual a menos 2? Y la respuesta es un absoluto no. Porque recordemos que el seno de x es una función que siempre está acotada entre menos 1 y 1. Jamás tiene valores superiores al 1 o inferiores al menos 1. Entonces aquí nos acordamos, ponemos un recordatorio, de que el seno de x es una función que siempre está acotada entre 1 y menos 1. Jamás va a tomar valores más grandes que el 1 o más pequeños que el menos 1. Esto va a ser para todo x real. Es decir, da igual qué ángulo yo ingrese aquí adentro. Siempre se va a encontrar entre el menos 1 y el 1. Jamás se va a salir de ese rango. Entonces en este caso el menos 2 se sale de ese rango. Porque justamente el menos 2 es un número más pequeño que el menos 1. Así que esta acá jamás se puede dar. Esta posibilidad. Así que solo nos quedaría esta acá. Entonces, estudiar que el seno de x es igual a menos 1 nos da pocas posibilidades. Porque nos tenemos que acordar cuándo el seno es igual a menos 1. Entonces en este caso el seno de cualquier ángulo es igual a menos 1 cuando el ángulo que se encuentra adentro es igual a 270 grados, si no me equivoco. Entonces, vamos aquí, esto ocurre si el ángulo es de 270 grados. Cuando tengo este ángulo, bueno, cuando tengo 3 pi medio. Entonces en este caso esto va a ser equivalente a decir que el x va a ser igual a 3 pi medios. Justamente ahí obtengo los 270 grados. Y va a ocurrir para los 270 grados. Ahora si doy una vuelta completa, es decir, si doy 2 pi, entonces también voy a tener lo mismo. Entonces por ejemplo si yo aquí le sumo 2 pi, también obtengo el mismo seno de x igual a menos 1. Ahora si le vuelvo a dar otra vuelta completa, lo mismo. Y otra vuelta y así. Entonces esto también va a ser para cualquier múltiplo de 2pi. Suponemos aquí 2 por n por pi. Donde el n va a ser cualquier entero. Y esta acá justamente sería la solución. Aquí encontramos justamente todos los x, que eso no están pidiendo el enunciado, nos pedía resolver justamente la ecuación. Y aquí lo acabamos de resolver. Justamente despejamos el x. Encontramos todos los x que me permitían resolver esta ecuación. Es decir, si yo, por ejemplo, tomo cualquier x que tenga esta forma y lo reemplazo en esta ecuación de acá. Si yo reemplazo ese x acá y acá, justamente obtendría menos 3. Y ahí estaría entonces listo el ejercicio. Por lo tanto, la solución de la ecuación 3 seno de x menos coseno al cuadrado de x igual a menos 3 es x igual a 3 pi medios más 2n pi para todo n natural, o sea natural entero. Y estaría listo el ejercicio. Ya, ahora en este ejercicio 5 la idea va a ser la misma del ejercicio 4. Porque fíjense, nos dicen encuentre la solución de esa cosa que sale ahí. Entonces nuevamente la solución sería despejar el x. Entonces tenemos esta ecuación de acá. Nos tenemos que ingeniar cómo justamente despejar ese x para poder resolver esa ecuación. Entonces en este caso, bueno, antes de poder manipular esto tenemos que acordarnos que siempre hay que estudiar qué casos no se pueden cumplir acá. Entonces en este caso jamás podemos tener casos donde esto de acá se nos haga igual a 0.
Si el denominador se nos hace igual a 0, entonces tendríamos problemas con esta ecuación de acá. Supongamos que una pequeña observación primero, antes de resolver esa ecuación. Ponemos acá que estamos obligados a que el seno de 2x por coseno de 2x sea distinto siempre del 0. Eso tenemos que exigirlo sí o sí. Entonces, estudiar para que ese x, esto acá es distinto a 0, va a ser lo mismo que justamente estudiar donde esto se hace 0 y decir, bueno, la solución van a ser todos los reales menos los ángulos x, tales que justamente esta expresión se haga igual a 0. Entonces, en este caso habría que estudiar 2x por coseno de 2x igual a 0. Ahora, estudiar esto acá es equivalente o es lo mismo que estudiar seno de 2x igual a 0 o que el coseno de 2x sea igual a 0. Ahora, hay que acordarse cuando el seno de x es igual a 0. Entonces, en este caso nos acordamos que el seno de x es igual a 0 siempre y cuando lo que se encuentre adentro del seno, en este caso pongamos aquí lo que se encuentra adentro, sería 2x, sea igual a cualquier múltiplo de pi. Entonces en este caso ponemos n pi, donde el n es un entero. Entonces todo acá va a ser equivalente a decir que el x jamás puede ser n pi dividido en 2. Justamente, bueno, aquí lo que hice fue justamente dividir por... Vamos aquí, lo que hice fue dividir por 2. Entonces si divido por 2 me queda todo acá. Entonces jamás el x puede tener esta forma. Y por otro lado, ponemos aquí i, o sea, o. Entonces toda parte de acá corresponde a esta parte de acá. Entonces ahora hagamos exactamente lo mismo con el coseno. Entonces, cuando el coseno se hace igual a 0. El coseno se hace igual a 0 siempre y cuando lo de adentro del coseno, en este caso, sea cualquier múltiplo de pi medio. O sea, bueno, en realidad pi medio. Y después le sumo 180 grados. Y así. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo de adentro sería 2x igual a pi medio más... Bueno, pi medio sabemos que es 90 grados. Cuando tengo el coseno de 90 grados, se hace siempre 0. Ahora, si yo a esos 90 grados le sumo 180 grados, obtengo 270 grados. Y el coseno de 270 grados también se hace 0. Y así. Si le vuelvo a sumar 180, doy una vuelta completa y ahí tendría 90 grados y así, lo mismo. Entonces, en realidad esto va a ser para cualquier suma aquí, por ejemplo, de pi, o vuelvo a sumar pi, o pi, y así. Entonces esto va a ser lo mismo que tener... Va a ser lo mismo que tener aquí... Pongamos aquí k, pi. Donde el k es un entero. Aquí le puse k porque ya estamos ocupando el n, entonces para no confundirnos con la letra. Y esto acá va a ser lo mismo que tener... Bueno, si aquí divido por 2, va a ser lo mismo que tener pi medio... Bueno, pi cuarto ahora, porque estoy dividiendo justamente toda esta expresión por 2. Entonces va a tener pi cuarto más k pi dividido en 2. Vamos aquí, k va a ser un entero. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que si el x es igual a esto, o el x es igual a esto, entonces vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas porque justamente esta expresión se nos va a hacer igual a 0. Así que justamente vamos a decir que esto... O sea, lo que vamos a estudiar ahora siempre va a tener sentido siempre y cuando el x no sean esas cosas de ahí. Entonces, vamos aquí. No son solución los x iguales a, en este caso, esta expresión de acá y esa expresión de acá. Entonces, bajo esas dos expresiones, el x jamás puede ser igual a eso. Entonces, por eso que no pueden ser una solución. Bueno, aquí me faltó la tilde. Ahí sí. No pueden ser una solución. Ahora, teniendo eso claro, estudiemos esta expresión de acá. Entonces, en este caso, vamos aquí. Ahora encontremos los x que resuelven. En este caso, ¿cuánto era? Era, creo, 2pi. Es 2 igual a 2 igual a 1 seno de 2x coseno de 2x. Y esto va a ser, como digo, para todo x real menos para... Ponemos acá cuando vale eso de ahí o eso ahí, como habíamos dicho recién. Entonces en este caso, vamos a tirar un poquito más arriba.
Entonces ahora trabajemos esta expresión acá, manipulémosla un poquito. Entonces lo que vamos a hacer va a ser tomar este denominador y dejarlo en el otro lado. Entonces en este caso vamos a tomar 2 igual a 1 seno de 2x coseno de 2x y vamos a multiplicar justamente por seno de 2x y vamos a multiplicar también por coseno de 2x. Entonces esta expresión va a ser equivalente a tener 2 por seno de 2x coseno de 2x y en el lado derecho simplemente nos va a quedar 1, ya que se va a simplificar con el denominador de abajo, con este denominador de acá. Entonces ahora nos acordamos de una identidad trigonométrica, o sea, una identidad que tiene que ver con los ángulos dobles. Entonces ponemos aquí como un recordatorio. Nos acordamos que el seno de 2a es igual a 2 por el seno de a por coseno de a. Entonces vamos a aplicar esta identidad en esta parte de acá. Entonces en este caso es como si el a fuera igual a 2x. Si yo quisiera hacer como la conexión con eso que acabo de escribir. Entonces esto va a ser equivalente a tener aquí seno de 2 por 2x igual a 1. Justamente porque estoy diciendo que esta expresión de acá va a ser igual al seno del ángulo doble. Entonces por eso que puse 2 por 2x. Porque serían 2 veces, sería el doble de 2x. Entonces esto acá va a ser equivalente a tener, en otras palabras, seno de 4x igual a 1. Y aquí nuevamente nos acordamos de cuando el seno de un ángulo se hace igual a 1. Entonces esto va a ser equivalente a decir que lo de adentro del seno, es decir, 4x, es igual a pi medios. Y en este caso, pi medios, si doy la vuelta completa, nuevamente obtengo pi medios y así. Entonces si doy la vuelta completa sería 2pi o 2pi y así. Ahí siempre voy a obtener el ángulo de 90 grados. Porque recordemos, para el ángulo de 90 grados el seno hace 0. Entonces esta acá sería 90 grados y esto sería la vuelta completa y así. Entonces en este caso esto es lo mismo que decir que 2 por n pi. Donde el n va a ser cualquier entero. Ahora si yo aquí divido por 4, encuentro justamente el x que necesito yo. Entonces en este caso sería x igual a pi. En este caso en vez de pi medio va a ser pi dividido en 8. Justamente porque estoy dividiendo por 4. Más n pi 2. Donde n va a ser un entero. Y esta sería la solución justamente de mi problema. Es decir, si yo reemplazo ese x, si lo reemplazo acá y acá, entonces justamente me debería dar igual a 2. Entonces, pongo aquí para concluir. Por lo tanto, la solución a 2x coseno de 2x es x igual a pi octavos más n pi medios. Pongo aquí para todo n entero. Entonces estas van a ser todas las soluciones para mi ecuación. Es decir, tengo aquí infinitas soluciones de hecho. Porque fíjense, voy a tener, por ejemplo, si el n es igual a 0, entonces mi solución va a ser pi octavo. Por ejemplo, si n es igual a 1, entonces sería pi octavo más pi medio, y así. Para cada n voy a tener una solución, en otras palabras. Entonces por eso que tengo infinitas soluciones. Y ahí estaría listo el ejercicio. Y ahora, entonces en este sexto ejercicio nos están diciendo, bueno, hay un texto gigantesco. Este ya es un ejercicio de aplicación. Y leamos qué dice, intentemos entender el enunciado. Entonces nos dicen, bueno, unos sismólogos investigan la estructura del interior de la Tierra al analizar ondas sísmicas causadas por terremotos. De eso puro bla bla, no nos interesa mucho. Se dice, si se supone que el interior de nuestro planeta es homogéneo, entonces estas ondas se desplazarán en línea recta a una velocidad v constante. Esta parte acá es súper importante. Entonces nos dicen que vamos a tener unas ondas que se desplazarán en línea recta a una velocidad v constante. Entonces, adentro del planeta Tierra, por ejemplo, si se produce, bueno, de hecho aquí nos dice que el epicentro se va a encontrar ahí, en E. Entonces, si creo que estuviera, por ejemplo, en este punto S, entonces justamente esto se desplaza en línea recta. Eso no quiere decir. No sé, pues ahora, por ejemplo, lo quiero estudiar desde acá, entonces la onda se desplaza en línea recta. Porque estamos suponiendo que justamente es homogéneo el planeta. Entonces, eso es lo primero. Entonces,
Entonces esa parte de ahí va a ser importante. De hecho, después no afirma esa parte de ahí, porque dice, la figura muestra una vista en sección transversal de la Tierra, con el epicentro en E, esta parte de acá en E, y una estación de observación en S. Entonces justamente esta parte, esto que se dibuja acá, justamente sería la trayectoria que va a tener la onda, que es una línea recta. Entonces, en base a esa idea, nos están diciendo que hay que use la ley de los cosenos. Entonces nos tenemos que acordar del teorema del coseno, para demostrar que el tiempo t, es decir, el tiempo, en este caso el tiempo t para que una onda se desplace en el interior de la Tierra, desde el punto E al S, venga dado por esta cosa de acá. Entonces, en otras palabras, si la onda se está desplazando desde acá hasta acá, nos están preguntando cuánto se demora desde el punto E al S. Eso nos están pidiendo en otras palabras. Y en este caso, para poder encontrar eso, o sea, para justamente encontrar ese t, tenemos que ocupar la ley de los cosenos. Entonces, eso en principio es la idea. Entonces, intentemos hacer unos dibujitos para que nos quede un poquito más claro, porque siempre es importante en un enunciado, especialmente en un enunciado con harto texto, es entender qué nos quiere decir y qué nos están preguntando. Y recién ahí intentar hacer el ejercicio. No vale mucho la pena llegar a empezar a hacer cálculos si no entendemos muy bien el problema. Entonces, en este caso nos dicen, bueno, tengo un puntito E, que va a ser el epicentro. Aquí se va a originar, en este caso, el sismo. Y vamos a tener por aquí otro puntito S, que va a ser el de observación. Entonces nos decían, bueno, desde el punto E hasta el S la onda se mueve en línea recta. Entonces ahí tenemos una línea recta. Y en este caso vamos aquí a hacer un tercer puntito que va a ser del centro de la Tierra. Entonces desde el centro hasta el epicentro vamos a tener que va a tener un cierto radio R. Que en este caso va a ser un rayo del radio de la Tierra. De hecho aquí nos dice R del radio de la Tierra. Entonces desde este punto C al S también debería ser la misma idea. Entonces hasta acá también debería ser R. Y bueno, en este caso fíjense que voy a obtener un triángulo isósceles. Porque tengo dos ángulos, o sea, tengo dos lados iguales. Este de acá y este de acá. Y me dice, bueno, en este caso, en este dibujito, que este angulito de acá, vamos a llamarle teta. ¿Sí? ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando cuánto se demora la onda ir desde acá hasta acá. Eso nos está preguntando. ¿Cuánto vale ese t? Entonces hay una información súper importante que nos están dando el ejercicio. Que nos están dando que en este caso la onda, que se mueve desde el E hasta el S, se mueve a una velocidad constante v. Entonces aquí nos tenemos que acordar un poquito nomás de física. Sabemos que la velocidad viene dada por la distancia dividido en tiempo. Entonces en este caso suele ser la distancia, si queremos ver por ejemplo la velocidad media, suele ser la distancia final menos la distancia inicial, dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces en este caso, si nuestra onda parte en este caso vamos a tomar el tiempo inicial como 0. Vamos a decir, bueno, justamente partió ahí. Entonces ahí de alguna forma vamos a hacerle como play, para que la onda pueda ir viajando hasta llegar al S. Entonces vamos a decir que el tiempo inicial va a ser igual a 0. Y vamos a decir lo mismo con la distancia inicial. También vamos a tomarla como 0. Es decir, este punto de referencia E va a ser nuestro punto inicial. Entonces ahí justamente no tenemos distancia igual a 0, porque nos contamos justamente en el punto E. Entonces, en otras palabras, vamos a tener aquí una distancia, pongamos distancia final y un tiempo final. Que en vez de estar poniéndose F debajo, simplemente vamos a poner distancia dividido en tiempo. Entonces tenemos esta formulita de acá. Tenemos que la velocidad, que está diciendo que es una velocidad constante, va a ser igual a la distancia dividido en el tiempo. Ahora, ¿qué sería esta distancia D? Habíamos dicho que sería toda la distancia final. Entonces sería desde este punto hasta este punto de acá. Entonces, bueno, aquí tengo todo rayado. Denme un segundito, voy a borrar acá algunas cosas. Entonces ahí volví a hacer un poquito el dibujito porque estaba muy rayado, estaba muy feo. Entonces, bueno, tenía este triángulo isósceles. Entonces nos están diciendo, bueno, la distancia D en este caso debería ser esta distancia de acá. Justamente toda esta parte de acá. Porque esa va a ser la distancia que va a tener nuestra onda. Que va a ir desde el epicentro hasta en este caso el punto de observación S. Entonces, fíjense, aquí tenemos identificado todos los lados de un triángulo. Entonces ahora podemos simplemente aplicar el teorema del coseno a esta cosa de acá. Entonces fíjense, si encontramos con el teorema del coseno, encontramos esta distancia D, y sabiendo que la velocidad es constante, entonces encontraríamos tanto la velocidad V como la distancia D. Y ahí tendríamos el tiempo. Simplemente después el tiempo habría que despejarlo de esta ecuación de acá. Y estaríamos listos con el ejercicio. Entonces, en este caso, como digo, encontremos D.
Entonces aquí pongamos encontrar, basta encontrar la distancia D, vamos aquí entre paréntesis, del punto E a S, y luego aplicando B igual a D dividido en T, vamos aquí, coma, despejamos el tiempo T. Y estaríamos listos con el ejercicio. Entonces primero encontremos la distancia D. Eso sería lo primero que habría que hacer. Entonces en este caso, si vemos este dibujito acá, hay que acordarse en este caso del teorema del coseno. ¿Y qué nos decía el teorema del coseno? Entonces vamos a ir un poquito acá más bajito. Supongamos aquí recordatorio. Entonces vamos a poner color rojito. Supongamos aquí recordatorio. Esto sería del teorema del coseno. Del teorema del coseno o ley del coseno, como le suelen llamar en algunos lados. Entonces, ¿qué nos decía? Nos decía, por ejemplo, que si yo tengo un triangulito cualquiera, como aquí tengo un triangulito, como aquí este sería A, pongamos aquí este va a ser B y este va a ser C. Entonces aquí tengo, por ejemplo, este lado le voy a llamar A, este lado acá le voy a llamar B minúscula y este le voy a llamar C minúscula. Y aquí tengo, por ejemplo, un ángulo alfa, aquí tengo un ángulo gamma y aquí tengo un ángulo beta. Entonces, ¿qué nos decía el teorema? Nos decía, por ejemplo, que A, es decir, el lado de acá, A minúscula, al cuadrado va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno de alfa. Y lo mismo va a ocurrir con los otros lados. Por ejemplo, si pongo aquí B cuadrado, va a ser lo mismo que A al cuadrado más C cuadrado menos 2AC por el coseno de beta. Y lo mismo con el C. Si pongo C cuadrado, esto va a ser igual a cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno de gamma. Entonces podría aplicar alguna de estas identidades en esta parte de acá. En este caso, como queremos despejar el D, entonces yo podría aplicar una ecuación donde tenga el D despejadito. Entonces en este caso, vamos aquí. En este caso, hacemos el mismo dibujito. Teníamos aquí, porque me quedó feo este triángulo, ahí sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenía R, aquí tenía teta y aquí tenía D. Entonces en este caso quiero despejar el D. Entonces, ¿qué nos dice el teorema del coseno? Nos dice que esto va a ser igual, D cuadrado va a ser igual, porque en este caso quiero despejar el D. Entonces en este caso va a ser igual a los otros ángulos al cuadrado. R al cuadrado más el otro ángulo, o sea, el otro lado al cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de cada uno de los ángulos. Entonces sería aquí de nuevamente R por R, que sería R cuadrado, por el coseno en este caso del ángulo teta, el ángulo opuesto en este caso la distancia D. Entonces esto sería el coseno de teta. Entonces fíjense que aquí, bueno, yo de hecho puedo modificar un poquito esta expresión. Esto sería 2 veces R al cuadrado menos 2 veces R al cuadrado por coseno de teta. Y podría incluso factorizar por 2R cuadrado. Y nos quedaría aquí 1 menos coseno de teta y nada más. Eso nos quedaría de esta forma acá. Y en este caso, como queremos encontrar D, basta simplemente aplicar ahora la raíz. Entonces, si aplicamos la raíz, entonces vamos a tener que la distancia D va a ser igual a más menos R raíz de 2 y toda esta parte acá, 1 menos coseno de teta. En este caso, como estamos buscando una distancia, como estamos hablando de una distancia, estamos hablando de algo positivo. Entonces en este caso no nos interesa mucho el sector negativo. Entonces solamente nos va a interesar la parte positiva. Ya, ahora que tenemos en este caso la distancia D, simplemente nos bastaría despejar en la fórmula que tenemos acá. Entonces ponemos aquí como B es igual a la distancia dividido el tiempo. Entonces aquí reemplazamos, nos quedaría R raíz de 2, 1 menos coseno de teta, cerramos raíz, dividido en el tiempo. Entonces aquí si nosotros despejamos el t, nos va a quedar que t va a ser igual a R dividido en V y 2, 1 menos coseno de teta. Y cerramos aquí la raíz. Ahora veamos si esta expresión se parece a lo que nos están pidiendo. Entonces en este caso, vamos un poquito hacia arriba, nos están diciendo
que el t va a ser igual a 2r. De hecho, esta parte de acá la obtuvimos. Dividido en b también lo obtuvimos. Y acá hay una diferencia. Nos dicen que es el seno de teta medios. Y aquí nos salía la raíz de 1, o sea, de 2 por 1 menos coseno. Entonces aquí hay una diferencia. Entonces, en otras palabras, lo que tenemos que hacer es modificar un poquito esta expresión de acá. Hay que modificar todo esto para poder hacer aparecer por ahí un 2 por seno de teta medios. Eso es lo que tenemos que hacer en otras palabras. Ahora, para hacer eso, simplemente nos tenemos que acordar de una identidad trigonométrica que tiene que ver con el ángulo doble del coseno. O sea, vamos a poner aquí como un recordatorio. Que de alguna forma lo que vamos a hacer vamos a modificar esta expresión de acá adentro para poder llegar a algo de este estilo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos acordamos que en este caso hay una identidad súper conocida que tiene que ver con el seno y coseno. Entonces, en este caso, por ejemplo, el seno de un cierto ángulo alfa al cuadrado es igual a 1 menos coseno de 2 alfa dividido en 2. Hay muchas formas de demostrar esta identidad acá. De hecho, esto se puede hacer acordándose de la identidad de suma de ángulos, de seno y coseno. De hecho, en este caso hagámoslo rápido, para que, por si no se acuerdan de cómo se demuestra todo acá, de cómo se obtiene justamente esta identidad. Generalmente lo que se suele hacer es decir, bueno, el coseno del ángulo doble va a ser igual al coseno de alfa al cuadrado menos el seno de alfa al cuadrado. En este caso nos acordamos que el coseno de alfa al cuadrado más el seno de alfa al cuadrado es igual a 1. Ahora, si yo de acá despejo el coseno al cuadrado y lo reemplazo en la parte de acá, me quedaría 1 menos 2 veces el seno de alfa al cuadrado. ¿Por qué 2 veces? Porque aparece justamente cuando reemplazo el coseno por esta cosa de acá. O sea, como que se resta 2 veces el seno, por eso que aparece aquí eso ahí. Pues esto simplemente reemplazando se obtiene eso ahí. Y justamente de acá, si uno ahora despeja el seno, uno obtiene que el seno de alfa al cuadrado es igual a 1 menos coseno de alfa, bueno, de 2 veces alfa dividido en 2. ¿Por qué 2 veces alfa? Porque estamos diciendo que del coseno del ángulo doble. Entonces justamente de acá se obtiene esta identidad de acá. Entonces vamos a ocupar esa identidad. Ahora, yo aquí le puse un ángulo alfa y aquí tenemos un ángulo teta. Entonces en este caso, vamos aquí, para este caso, si decimos por ejemplo que t alfa es igual a teta medios, entonces nos va a quedar seno de teta medios al cuadrado igual a 1 menos coseno de 2 por alfa, que es teta medios. Y todo esto dividido en 2. Entonces aquí se nos van esos dos de ahí y me quedaría aquí 1 menos coseno de teta dividido en 2. Y ahora ya estamos casi listos. De hecho, bueno, si aquí yo multiplico toda esta expresión por 2, entonces esto me va a quedar como 1 menos coseno de teta igual a seno, bueno, 2 por el seno de teta medios. Entonces vamos a reemplazar ese 1 menos coseno. ¿Lo vamos a reemplazar dónde? Lo vamos a reemplazar acá. En esta parte de acá. Lo vamos a reemplazar. Entonces vamos aquí volviendo al ejercicio. O sea, volviendo aquí antes. Entonces, volviendo a la expresión que teníamos de t. En este caso sabíamos que t era igual a r dividido en v por la raíz de 2 por 1 menos el coseno de teta. Entonces ahora simplemente reemplazamos esto de acá, lo reemplazamos por esto de acá. Entonces me quedaría aquí r dividido en b 2 por el seno de teta medios al cuadrado y cerramos raíz. Entonces en este caso fíjense que me aparecen 2 veces el 2. Entonces esto de acá va a ser igual a rb 2 al cuadrado por seno de teta medios al cuadrado. Ahora, como están en raíz, se nos va a esa raíz con eso cuadrado y nos quedaría 2r b por el seno de teta medios. Y ahí se obtiene lo pedido, que era justamente eso lo que nos están pidiendo. Entonces, por lo tanto,
Aquí, por lo tanto, el tiempo que le toma a la onda en ir de E a S es t igual a 2 veces el radio dividido en la velocidad constante por el seno del ángulo de teta dividido en 2, y ahí estaría listo. Entonces ahora voy a hacer este último ejercicio, que de hecho este me lo mandó un compañero que me hizo una pregunta sobre este ejercicio y me pareció súper interesante igual de resolverlo. Este ejercicio se puede resolver de muchas formas, aplicando muchas herramientas, pero en este caso lo voy a hacer aplicando el teorema del seno, porque de alguna forma ahí estamos aplicando justamente esa materia. Entonces, bueno, leamos primero el ejercicio, entendamos de qué se trata. Entonces dicen, bueno, desde lo más alto de una torre de 18 metros de altura. Entonces, bueno, dibujemos primero una torre. Entonces tengo por aquí una torre que va a ser de 18 metros de altura. Entonces esto va a ser 18 metros. Entonces dice, bueno, desde esa torre, desde el punto acá, se está observando, dice, se observa un vehículo en el plano en dirección norte, con un ángulo de depresión de 35 grados. Entonces, bueno, entendamos qué significa esto. Entonces, bueno, tengo la torre. Entonces, supongamos que esto de acá es la dirección norte. Entonces, de acá sería la dirección norte. Entonces, todo acá, dirección norte. Para que se entienda un poco. Bueno, aquí no me quedo como una línea, pero supongamos que todos esos puntitos son una línea. Sería la dirección norte. Entonces, bueno, dice que se observa un vehículo. Dice, se observa un vehículo en el plano en dirección norte con un ángulo de depresión de 35 grados. Entonces, ¿qué significa? Significa que por acá tengo, por ejemplo, un vehículo. Supongamos que tengo ahí un vehículo. Y desde este punto de acá se observa ese vehículo. Entonces, supongamos que se está observando. Alguien que está observándolo ahí, ese vehículo de ahí, con un ángulo de depresión de 35 grados. ¿Qué significa esto del ángulo de depresión? Significa que si yo aquí hago una línea paralela a la dirección norte, entonces significa que esta parte de acá son 35 grados. Eso me está queriendo decir. Eso significa un ángulo de depresión. Es decir, desde acá miro hacia abajo y en esa mirada hacia abajo son 35 grados. Entonces, bueno, si toda esta parte de acá son 90 grados, entonces esta parte de acá simplemente sería el recto, sería 90 grados menos 35 grados. En este caso, todo acá sería 55 grados. 55 grados. Ahora, como tengo aquí un triángulo rectángulo, todo acá también serían 90 grados. Entonces, esto de acá está obligado a ser también 35 grados. Entonces, bueno, si esto de acá es 35, esto de acá también van a ser 35. Eso en otras palabras. Entonces, bueno, tengo aquí un triangulito. ¿Ok? Acá aún no hemos leído que no estás viendo el ejercicio, pero es bueno ir haciendo estos dibujitos para poder entender qué es lo que nos está diciendo justamente el problema. Entonces, bueno, tenemos ese triangulito de ahí, sin ningún problema. Entonces dice, además, en esta parte de acá, además se observa otro vehículo en el mismo plano en dirección este. Entonces, en este caso, tenemos que hacer otro triangulito, porque ahora ya no estamos en la dirección norte, sino que ahora estamos en la dirección este. Entonces, voy a hacer otro triangulito. Bueno, aquí voy a volver a hacer la torre. Y aquí tengo 18 metros. Entonces, bueno, dicen, bueno, ahora cuando tengo aquí la dirección este, ya no estamos en la dirección norte, sino en la dirección este, tengo otro vehículo. Y si también se está observando, y va a tener un ángulo de depresión de 50. Entonces va a ser la misma idea. Desde acá, observo, desde la misma torre, observo en la dirección este, otro vehículo. Pongamos un vehículo BE. Vamos a leer este acá, vehículo BN no sé, por el vehículo de la dirección norte y vehículo de la dirección este. Entonces este vehículo también se está observando en la dirección este y va a tener en este caso un ángulo de depresión de 50 grados. Entonces, si esto acá son 90 grados y esto acá son 50 grados, esta parte de acá, esto significa que esta parte de acá también van a ser 50 grados, si hacemos el mismo análisis. Bueno, y esta parte de acá deberían ser 40 grados para que se completen los 90 grados. Entonces fíjense, ahora tengo dos triangulitos. Uno de la dirección norte y otro de la dirección este. Dos triangulitos. Entonces nos están preguntando sobre la distancia entre los dos vehículos. Entonces nos dan esta información y dicen, bueno, ¿cuál es la distancia entre el vehículo de la dirección norte y el vehículo de la dirección este? Entonces voy a hacer un tercer dibujito, que va a ser en 3 dimensiones, para que se entienda un poquito la idea de lo que nos están pidiendo. Entonces supongamos que primero tengo la torre. Entonces tengo una torre aquí de 18 metros.
18 metros. Y nos están diciendo, bueno, la dirección norte, supongamos que está acá en 3 dimensiones, de acá sería la dirección norte. Entonces sigue para allá la dirección norte. Entonces en esa dirección, desde lo más alto, desde este puntito acá, observamos un vehículo. Entonces observamos un vehículo aquí, habíamos puesto BN. Observamos aquí el vehículo. Entonces tengo una cosa así. Entonces tengo aquí 90 grados. Y habíamos dicho que, bueno, tengo un ángulo de presión de 35. Entonces esta parte de acá eran 55. 55 grados. Y esta parte de acá serían 35 grados. Entonces ahí tengo un triangulito en la dirección norte. Y por otro lado nos decían, bueno, va a ocurrir exactamente lo mismo, pero en la dirección este. Entonces por acá, la dirección este. Pongamos aquí un E. Entonces, bueno, a todo esto, la dirección entre el este y el norte debería tener de por sí aquí un ángulo de 90 grados. Entonces, bueno, nos decía el ejercicio que desde lo más alto, uno observaba otro vehículo. Como poner aquí BE. Entonces, desde lo más alto observamos este vehículo que se encontraba por acá. Bueno, me quedó feísimo ese triángulo. Entonces, ahí sí, observamos otro vehículo. Y aquí obviamente también vamos a tener un ángulo de 90 grados. Ahí sí, 90 grados. Y teníamos un ángulo de depresión de 50. Entonces esta parte de acá habíamos dicho que iban a ser 40. Y esta parte de acá eran 50. Entonces así tendríamos el dibujito. Entonces, ¿qué nos estaban pidiendo? Nos estaban pidiendo la distancia entre los dos vehículos. Es decir, nos pide la distancia desde acá hasta la distancia de acá. Aunque no sé, muy bien ese amarillo, entonces pongamos aquí con negrito. Entonces desde E a esta parte de acá. Nos están pidiendo eso. Entonces fíjense que aquí aparece otro triangulito. En este caso, ¿qué podemos hacer para encontrar esta distancia? Lo que podríamos hacer sería justamente aplicar Pitágoras. Es decir, encontrar la distancia, podemos aquí, encontrar esta distancia de acá, encontrar esta distancia de acá, y luego, aplicando Pitágoras, encontrar esta distancia de acá. Entonces hagamos eso. Entonces llamémosle, por ejemplo, a esta distancia, la de la dirección norte, llamémosle una distancia A. Pongamos aquí A minúscula. Y la de la dirección, en este caso N, llamémosle que esto acá va a ser B. Entonces B va a ser toda esta parte de acá y el A va a ser toda esta parte de acá. Entonces encontremos primero el A y el B y luego aplicamos Pitágoras y vamos, porque por Pitágoras, fíjense que esto acá aparece un triangulito rectángulo. Entonces ese triangulito rectángulo, la distancia en este caso la hipotenusa sería A al cuadrado más B cuadrado. Y ahí estaríamos listos con el ejercicio. Entonces primero encontremos el A, encontremos el B y luego reemplazamos por Pitágoras y estaríamos listos. Entonces vamos aquí, aplicaremos el teorema de Pitágoras en un tercer triángulo. En un tercer triángulo, que en este caso el triángulo que habíamos dicho que en este caso va a ser digamos A, B, y tengo aquí A al cuadrado más B cuadrado, donde este puntito de acá habíamos dicho que va a ser donde se encuentra el vehículo E, y esta parte de acá va a ser donde se encuentra el vehículo de la dirección norte. Bueno, este puntito de acá, todo esto, va a ser justamente donde se encuentra la torre. Pongamos aquí T de torre, que va a ser ese puntito. Si me voy aquí en el triangulito que hice en 3 dimensiones, sería justamente el puntito de ahí. Sería ahí donde se encuentra justo la torre. Entonces manipulemos en este caso primero el triangulito que con uno obtuvo la dirección norte. Encontremos el A y después hacemos exactamente lo mismo con el triangulito de la dirección E. Entonces pongamos aquí en la dirección norte habíamos obtenido el siguiente triangulito. En este caso vamos a subir esto un poquito. Entonces habíamos dicho que teníamos el triangulito, era una cosa así. Entonces aquí teníamos 18 metros, aquí teníamos 90 grados, aquí teníamos 55 y aquí teníamos 35 grados. Entonces teníamos ahí. Entonces en este caso, como dije en un principio, vamos a aplicar el teorema de el seno. Entonces acordémonos qué significa el teorema del seno. Entonces pongamos aquí el teorema del seno. ¿Qué nos decía? Nos decía, por ejemplo, si tengo un triangulito cualquiera, supongamos que tengo aquí un triangulito con un punto A mayúscula y aquí tengo un lado A minúscula,
Supongo que aquí tengo un B mayúscula, aquí tengo un B minúscula, y aquí tengo un C mayúscula, aquí tengo un C minúscula. Y aquí, por ejemplo, tenía alfa, aquí tenía beta, y aquí tenía gamma. Entonces el teorema del seno nos dice que, es decir, el lado de acá, dividido en el seno del alfa, va a ser igual a B dividido en el seno de beta. Y además, esto va a ser igual a C minúscula por el seno de gamma. O sea que tengo un montón de igualdades. Por ejemplo, tengo esta igualdad acá. Ahí sería una ecuación. Por ejemplo, tengo otra ecuación por acá, que sería estas dos igualdades. Entonces tengo aquí una segunda ecuación. Y tengo una tercera ecuación, que sería este igual a este de acá. Tendría una tercera ecuación. Entonces vamos a aplicar este teorema, vamos a aplicar estas igualdades para encontrar en este caso el A, el B y luego encontrar la raíz de A y B, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces en este caso habíamos dicho que para la dirección norte íbamos a ocupar la letra A. Entonces de aquí le vamos a llamar A. Entonces aquí este puntito acá llamémosle A mayúscula. Entonces para poder encontrar esto, bueno, esta dirección de acá, en la dirección, o sea, los 18 metros vamos a ocupar la dirección, o sea, la letra B, y esta acá va a ser B mayúscula. Entonces, de acuerdo al teorema del seno, ¿qué nos dice? Nos dice que los 18 metros dividido en el seno de 35, es igual a, en este caso estamos buscando el A. Entonces, en este caso aquí reemplazamos A dividido en el seno del ángulo opuesto. En este caso sería el 55 grados. Entonces sería aquí 55 grados. Entonces de aquí yo puedo despejar el A y me queda que el A va a ser igual a, en este caso serían 18 por el seno de 55 dividido en el seno de 35. Ahí encontré el A. Listo. Ahora hagamos exactamente lo mismo con la dirección este. Entonces en este caso bajamos un poquito. Entonces pongamos aquí 2 en la dirección este. Entonces la dirección este, ¿qué teníamos? Teníamos el triangulito rectángulo, aquí teníamos 18. Teníamos, bueno, 90 grados. Aquí no me acuerdo cuánto teníamos. Creo que eran 40, si no me equivoco. Sí, de acuerdo al triangulito de acá. Bueno, y el de acá también. Serían 40 y 50. Entonces, aquí nos quedaría 40 grados y aquí 50. Ahí sí. Entonces esta parte de acá la hemos llamado B. Así que esta parte de acá, para seguir un poquito la misma anotación del teorema del seno, entonces de acá vamos a llamarle B mayúscula. Y no sé, esta de acá llamémosle A. Y esta de acá entonces va a ser nuestro A minúscula. Entonces, en este caso nos están pidiendo B. Bueno, aquí igual para que no haya confusión con la letra. De hecho, vamos a ponerle aquí A gorrito. Para que no se confundan con ese A, con el A que reemplazamos acá, por si acaso. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice el teorema del seno? Nos dice que vamos a tener B dividido en el seno del ángulo opuesto. En este caso, el ángulo opuesto serían 40 grados. Igual a, ¿por qué? Porque este es lo opuesto, justamente opuesto a este lado acá. A eso me refiero cuando hablo del ángulo opuesto. Y eso va a ser igual a 18 dividido en 18 con el ángulo opuesto. Entonces serían 50. Entonces sería aquí el seno de 50 grados. Entonces aquí yo despejo el B y me quería que van a ser 18 por el seno de 40 grados dividido en el seno de 50 grados. Ahí sí. Ahora estamos listos. Tenemos el A, el B. Por lo tanto, ahora simplemente nos queda encontrar, en este caso, la hipotenusa. En este caso habíamos dicho que queríamos la distancia desde el vehículo E hasta el vehículo de la dirección norte. Entonces, en este caso habíamos dicho que era la hipotenusa justamente de A al cuadrado y B al cuadrado. Entonces, por eso que tenemos esa parte de ahí. Entonces, simplemente reemplazamos ahora. Entonces, pongo aquí. Entonces, por Pitágoras, la distancia entre el vehículo, aquí me falta una tilde, el vehículo BN
Y de E es, en este caso, la raíz de, habíamos dicho que era A al cuadrado más B cuadrado. ¿Y cuánto era esto? Reemplazamos, en este caso habíamos dicho que A al cuadrado era igual a 18 por el seno 55 y seno 35. Entonces tenemos aquí 18 al cuadrado por A al cuadrado más B. Habíamos dicho que B era, acá está, era 18 al cuadrado por 50, o sea, por el seno de 40 grados al cuadrado. Y fíjense, aquí tengo un factor en común, que es el 18. El 18 al cuadrado. Así que con la raíz simplemente me queda 18 por... Ya estaría listo. Entonces, toda esta cosa de acá que obtuvimos, todo esto acá sería la distancia de entre un vehículo y el otro. Ahora ustedes podrían estar diciendo, pero bueno, aquí, ¿qué van a hacer estas expresiones de acá? Entonces aquí no nos complicamos tanto la vida y simplemente lo podemos dejar expresado de esta forma. Porque tampoco nos están pidiendo encontrar una forma explícita para el seno de 55 o el seno de 35 o del 50 o de 40. Entonces simplemente podemos dejarlo expresado de esa forma, porque eso, bueno, al fin y al cabo son numeritos. Eso, recordemos que tengo aquí una función que está evaluada en un numerito, que sería grado 55, bueno, lo mismo con 35, 40 y 50. Entonces, en otras palabras, va a estar, por ejemplo, en este caso, tomar la calculadora y reemplazar en esos ángulos y obtener el numerito que nos están pidiendo. Pero esta expresión ya de por sí ya es válida. Y toda esta expresión de acá que obtuvimos, todo esto acá ya nos valdría como una respuesta. Porque no nos están pidiendo tampoco de forma tan explícita. Simplemente nos están pidiendo encontrar esa distancia. Entonces la distancia va a ser esa expresión de ahí. Y ahí estaría listo ese ejercicio. Ahora, generalmente en la prueba no se pide tampoco aplicar calculadora. Entonces en este caso simplemente podrían dejarlo de esta forma, así en un ejercicio o una control o prueba o lo que sea, les sale de esta forma. A menos que en el mismo enunciado se pida dejar una expresión explícita, entonces quizá ahí le digo, no, pero el seno de 35, el seno de 35, el de 40 y el de 50 son aproximadamente tales números. Entonces ustedes después simplemente reemplazan esos numeritos y listo. Pero generalmente esas cosas se las diría si aparece en un control en algo por el estilo. Así que tranqui por ese lado. Así que eso, ahí estaría listo este ejercicio de acá. Entonces ahí creo que he abordado harto... Bueno, hicimos un montón de ejercicios, así que he abordado harta materia. Y espero que se la puedan entender. Cualquier duda, me escriben nomás al correo o después me preguntan en clase. Me pueden preguntar sobre alguna parte que no les quedó muy claro. Y ahí después yo le estoy solucionando justamente esa duda. Ya, entonces eso. Lo dejaríamos hasta acá. Y recuerden siempre que me pueden consultar por correo cualquier cosa, cualquier problema que tengan con algún ejercicio, por muy básico que sea la definición de lo que sea. Y en principio eso. Bueno, a todo esto, de hecho, quizás voy a hacer en la próxima semana también otro video, si se da el tiempo. Bueno, ahí tengo que ver, pues, si quizás hacemos clases de ejercicio en la semana presencial, entonces quizás no sea necesario hacer video. Pero quizás si veo que algún momento puede que sea necesario, quizás con el tema del límite, todo eso, que es una materia un poquito más compleja, puede que haga un video adicional para complementarlo un poquito, para ayudarlo un poquito más. Así que en principio eso. Se cuiden y que estén bien. Chaito.